corrupción ayer y hoy. El gobierno de Enrique Peña Nieto se distinguió por empresas fantasma, facturaciones falsas, desvío de recursos indiscriminado. Eso le sirvió de bandera a Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia. La lucha contra la corrupción es realidad lo que se está haciendo en México en la materia. De verdad se está combatiendo. Hoy el análisis a fondo. A fondo con Marta Reyes. Muy buenas noches, como siempre, gracias por acompañarnos en A Fondo, en este análisis que hoy pretendemos hacer. Como siempre, tenemos diferentes bloques para poder deshebrar de la mejor manera el tema. Y miren, nos vamos al primer bloque de este programa y es justamente escenarios. ¿Qué escenarios? ¿Sobre qué escenario estábamos parados? Queremos enfatizar que el tema no es solamente el análisis de qué se está haciendo ahora, sino ese contexto y esa cama que dio pretexto a este gobierno para esa bandera. Bloque 2, terminó la corrupción de arriba. En nuestro tercer bloque tenemos el tema sobre casos de corrupción en esta llamada 4T, esos escándalos que se han dado en esta administración desde Bartlett hasta la CONADE y otros, los vamos a analizar y la reacción que ha tenido el gobierno. Y por supuesto siempre nos interesa la voz de nuestros panelistas que proponen sobre nuestros temas y también sus conclusiones. Muchísimas gracias por estar aquí a nuestros invitados. Y mire, solamente comentar, bueno, primero los saludo. Muchas gracias a Maximiliano García, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Max. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Alejandro Melgoza Rocha, corresponsal de Anadolu Agency. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Muchas gracias. Y mire, solamente para comentarle a nuestro auditorio, por el respeto que se tiene y lo que somos como medio de comunicación, mantener la imparcialidad, comentarle a usted que teníamos otros dos invitados. Estaba Aarón Mendieta, asesor en el Senado de Morena, y también estaba Eder Guevara, militante fundador de Morena. En el equilibrio, obviamente, que tratamos de llevar a usted para que usted sea quien tome las decisiones sobre sus opiniones en materia gubernamental. Lamentablemente, sus actividades laborales, nos dicen, les han impedido llegar a esta mesa, pero no por ello desperdiciamos la voz de nuestros panelistas. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias. Y miren, si les parece, y también pues para entender un poquito nuestro tema desde abajo, hablar un poco de lo que sucedió en la administración anterior, que si bien todos conocemos qué sucedió desde los Duartes hasta pues, las empresas fantasmas, Sedesol, Sedatu, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente siguen saliendo, ahora sí que por ahí dicen que es la caja de Pandora o la coladera abierta, sigue saliendo esa podredumbre que caracterizó a ese gobierno. La última investigación periodística pues nos habló de ese terrible desvío en el sector salud, un sector que hoy está en una grave crisis y que, no sé, y esa sería mi pregunta primera, se justifica las acciones de este gobierno. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, a ver, aquí, ¿qué les dice a ustedes esto que se detectó por parte de Impunidad Cero en materia del sector salud? Comenzó la investigación relata lo que sucedió desde 2014 a principios de 2019. ¿Qué te dice esto, Maximiliano García? A mí me parece que estos temas de corrupción a los que aludes, desde luego, son una muestra de qué tanto se ha descompuesto la estructura institucional en nuestro país. En efecto, como tú bien lo comentabas, no nos referimos a un problema nuevo, es un problema que tiene raíces mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, en el sentido de que el tipo de gobierno que hemos tenido en México se ha ido transformando, y eso también ha significado que nuevos actores hayan llegado a ciertos puestos de poder, pero con la dificultad de que nuestros mecanismos en contra de la corrupción no han sido los mejores ni no han sido los más eficientes, justamente para evitar que esta circulación de élites políticas se convierta después en una circulación de actos de corrupción, que esa es una cuestión importante. Y tenemos temas tan sensibles como el sector salud, el sector ambiental, en los que han registrado fuertes afectaciones justamente por actos de corrupción, y donde, digamos, mi lectura particular sería que es un escenario que podemos darle dos lecturas. Uno, que podemos conocer esos casos de corrupción porque afortunadamente existen mecanismos que nos allegan esa información, concretamente, por ejemplo, la política de transparencia, que nos permite visualizar ese tipo de fenómenos, pero por otro lado también nos habla de las limitadas capacidades que todavía tenemos para combatirlos, porque finalmente se pueden documentar casos de corrupción de manera muy detallada, incluso desde el punto de vista institucional, no solamente periodístico, y el resultado al final es el mismo, no pasa casi nada, ¿no? Ese casi nada es lo que nos da esperanza de que se convierta en una acción de mayor fuerza, pero me parece que la lectura es que
podemos conocer más los casos de corrupción, pero no tenemos los dientes para combatirla. Todavía nos falta. Todavía nos falta. En materia de esto que está mencionando Maximiliano, Alejandro, yo recuerdo cuando la Auditoría Superior de la Federación habló de, y detalló y evidenció y observó las irregularidades y la falta de transparencia de recursos en el estado de Veracruz y que las cosas pasaron, digamos, casi sin pena ni gloria, porque después de esa aseveración y de ese destacamiento de la auditoría, no pasó nada hasta la publicación de una estafa maestra que ganó incluso premios nacionales, internacionales de periodismo, hasta que sucedió ahí, es cuando nos llamó la atención y cuando realmente se puso el ojo. ¿De esto qué opinas tú? Sí, justamente los sistemas de transparencia que nacieron con el objetivo de, pues sí, mostrar todo este tipo de información de los gobiernos, de los gobernantes, de lo que está gastándose, vemos que se encuentra de algún modo encapsulada desde hace ya algunos sexenios y propiamente en investigaciones que se vieron salir con lujos de corrupción, con gastos desfalcos, con una serie de violaciones, ¿no?, a las leyes. Solo hubo un efecto de los gobiernos una vez que, justamente como mencionas, hubo publicaciones periodísticas. Tenemos un buen sistema de transparencia, las leyes definitivamente nos dan mucha cobertura a los ciudadanos, sin embargo lo que encontramos es que parece que está allí como estático, es un método para obtener información, pero el propio gobierno o sus autoridades judiciales no hacen uso de esta para poder imponer castigos, en la mayoría de los casos. Digamos que como en muchas cosas de las que suceden en México, lo que está escrito está muy bonito, pero lamentablemente se aplica poco. Exactamente, se queda en realidad en el discurso, que esa es la parte más grave. A mí me parece que uno de los riesgos que se corren en atender a la corrupción solo desde el punto de vista discursivo es que, por decirlo así, se trivializa o la normalizamos, como es una especie de ambiente cultura, en el que ya, o de cultura, ¿no? Ahora resulta que lo traemos en el ADN, ¿no? O sea, que ya no hay cura contra eso. Pues claro que hay cura, obviamente eso lo traemos en el ADN. Quisiera saber su punto de vista. Por supuesto que no, son conductas que se van reproduciendo porque ciertos factores se suman para que pueda generarse actos de corrupción, pero obviamente plantearlo así es como si estuviéramos destinados a estar viviendo permanentemente en la corrupción. ¿Coincides? Claro, coincido completamente y además porque existen los candados, existen las medidas para justamente castigar ese tipo de omisiones, de poca transparencia que hay al respecto, y quiero reiterar que precisamente esos sistemas son para que se allegue también el poder público para hacer uso de Pero no se castigan. ¿Cómo vimos el tema Duarte el sexenio pasado? Sí. ¿No? O sea, vimos que parecía que ya iba a recibir su castigo y que aparte está en la perspectiva de que no, de que pueda salir en breve o que incluso se regresen los recursos que habían y el otro Duarte en donde está y bueno, Lozoya ahí lo tienen en España, pero bueno, no vemos realmente acciones contundentes que nos digan ya no hay impunidad en esta materia. Estamos refiriéndonos a los casos específicos del sexenio pasado. Adelante. Y es que es un problema de raíz justo de todos estos casos que hubo del pasado con el sexenio de Enrique Peña Nieto, que no se ve como el avance que tuvieron o no se vio como toda esa, digamos, declaración pública de cómo se fueron derivando estos casos, cómo se fueron castigando, qué sucedió judicialmente. Es más, hasta que un ciudadano, un periodista, un académico o una organización de la sociedad civil pide la información y que además se vuelve todo un proceso tortuoso, hasta ese momento sabemos, y hasta el momento en que se publica la investigación periodística es cuando se pone en el reflector al fiscal, al tribunal, al juez, al magistrado, y hasta allí empieza la actuación, ¿no? Mientras tanto, están dormidos los sistemas, ¿no? ¿Quién se acuerda? Yo creo que seguramente todos, espero que nuestro auditorio también, del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece que se llamaba, ¿no? Con un loguito de una manzana con Vicente Fox de acá. Acabemos con la mordida. ¿No? Claro, sí. Digo, porque estamos hablando de una corrupción permeada en nuestra ideología, permeada en nuestra sociedad, y bueno, que estamos hablando del sexenio de Peña Nieto, pero que viene arrastrándose ahora sí que de generaciones tras generaciones. Antes de irnos a la pausa, pues yo quiero retomar datitos que me encontré de los índices de percepción de corrupción. Y bueno, el sexenio de Enrique Peña Nieto comenzó con México en el lugar 105. Subió, hijo. Y terminamos en el lugar 138 de 180. En solo 6 años
nos percibieron más corruptos de lo que nos percibían. Y decíamos, y por eso con esto me quiero ir a pausa, esto que estamos platicando, esto que en el escenario que estamos parados, es lo que determinó una bandera para el gobierno, pero también me parece una decisión de voto para la sociedad mexicana. Muchos votaron por un cambio de gobierno justamente por el hartazgo de los gobiernos anteriores. Entonces, eso es lo que dejo sobre la mesa para el siguiente bloque, que justamente ya nos centraremos en qué está pasando en esta administración, qué casos nos han evidenciado de prácticas similares a las de gobiernos pasados y qué se está haciendo. Volvemos. Bloque número 2, terminó la corrupción de arriba, nos referimos a la corrupción gubernamental. Y miren, nada más como un dato para cerrar lo que estábamos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto. En una encuesta que se realizó con la pregunta ¿qué tan corruptos han sido tal los gobiernos anteriores? Enrique Peña Nieto tenía la mayor percepción de corrupción, con un 84.8% de la población consideraba que su administración era corrupta. Eso es el hartazgo de la sociedad que hoy tiene a Andrés Manuel López Obrador, con una esperanza de la sociedad de algo diferente, y justamente centrarnos en ese tema. Hemos visto en esta administración cosas que nos llaman mucho la atención, no porque sean peores que las que había quizá en el sexenio pasado, pero sí porque se prometió un gobierno diferente. Claro ejemplo, esto de los contratos de adjudicación directa, que son más o menos unos 7 de cada 10 contratos que se están haciendo son adjudicaciones directas. En los primeros meses de gobierno se crearon empresas específicas con las que dependencias específicas hicieron contratos, y ha habido gran cantidad de recursos que les fluyen. Esto, ¿a qué nos abre? Al sospechosismo, como decía Santiago Krill. ¿Qué piensas, Alejandro, de esto? Primeramente, como mencionas, la bandera, justo por lo que se votó por Andrés Manuel López Obrador, fue para acabar con este tipo de esquemas que, además de simulación y un camino hacia la corrupción, pues parte de esas promesas era fortificar los candados, dar más dientes justamente a las instituciones y sobre todo implementarlas. Hablábamos ayer del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre cómo no llegó nadie a la reunión en el Congreso. Entonces ahí estamos viendo el verdadero compromiso. Nadie de ningún partido. De ningún partido, y ahí estamos viendo de fondo sobre que no quiere ser fiscalizado, no quiere ser auditado el gobierno. Desde el sexenio pasado, pues si ellos pedían... Tú lo lees así, esa ausencia. Claro, veo esa ausencia, y porque en el sexenio pasado, pues ellos exigían esa transparencia, exigían esos candados, exigían la implementación de esas fiscalizaciones, y ahora que están como gobierno no les gusta, y hasta ha tenido ya algún tipo de sistema de burocratización el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? ¿Cómo lees tú esta ausencia? Y obviamente si coincides en que el hartazgo social llegó a Andrés Manuel López Obrador al gobierno, el hartazgo social en materia de corrupción. Yo creo que en una parte, pero no me atrevería a decir que por completo. Yo creo que aquí sí hay dos lecturas muy diferentes de lo que el gobierno, en particular el Ejecutivo Federal, tiene sobre corrupción y lo que la ciudadanía entiende por corrupción. De hecho, me parece que parte del problema es que no estamos hablando de lo mismo, o meter en el mismo cajón a muchas actividades ilícitas como corrupción lleva el riesgo de que no estamos siendo específicos en cómo se combate. ¿Por qué lo digo así? Porque en el gobierno actual también podemos ver casos de corrupción de otro tipo, ¿no? de distintos a los que veíamos en sexenios pasados. Tú ya lo decías muy bien, las adjudicaciones directas, veíamos también la parte de los conflictos de intereses, que son cada vez más claros en términos de cómo están las relaciones entre ellos, y que eso tiene justamente nombres muy concretos que la ley combate, y que si los metemos así en la bolsa de la corrupción, se pierden, se difuminan y acabamos por hacer nada, e incluso le perdemos el interés, como se reflejó en la falta de asistencia. Se politiza, ¿no? Se dice que los conservadores, o a lo mejor los que son señoras de conservadores, lo utilizan como bandera política. Pero aquí, y para compartirlo con el auditorio, lo que estamos en esta mesa y lo que vamos a señalar como casos de corrupción, de una u otra forma de corrupción, se han dado y se toma en cuenta lo que dice la ley. Exactamente. No estamos actuando en materia de percepción o de opinión política. Y la ley, perdón que te interrumpa, en ningún lado la ley define corrupción.
La ley no lo define, porque no es algo que podemos combatir en términos legales y administrativos. Lo que podemos combatir son las expresiones de la corrupción, como los sobornos, la complicidad, esta cuestión del conflicto de intereses. Eso sí, la ley lo expresa de manera muy clara, pero la corrupción no está ni siquiera definida en la parte legal. ¿Tendría que definirse? Yo creo que no, sería un riesgo, pero bueno, salvo lo que opine. A ver. No, también considero lo mismo, o sea, es muy ambiguo eso y tiene que ver más bien con las prácticas. ¿Y no se abre legales, discrecionalidad, el que sea etéreo el significado de corrupción? Claro. Sí, por supuesto. Y aparte le quitamos todo el valor de lo que está detrás de la corrupción, lo explicamos hace un momento. La corrupción no es nada más me llevo dinero que no es mío, la corrupción no es nada más incumplo la ley, la corrupción no es nada más desvío recursos, la corrupción tiene implicaciones muy concretas en la calidad de vida de la población. Decíamos, incluso se llegan a perder vidas cuando los recursos se desvían, por ejemplo, el sector salud con el que empezábamos. Obviamente eso va a repercutir en la calidad de los servicios, en la atención médica, y eso va a tener como consecuencia que una persona enferme o definitivamente pierda la vida. Entonces, lo que estamos comprometiendo con la corrupción son las posibilidades de desarrollo, que eso es realmente a lo que tendremos que estar apuntando. Que me parecería que un ejemplo de todo esto es lo que mencionábamos al principio. El sistema de salud en México en este momento está en una grave crisis. Estamos señalando falta de medicación para los niños con cáncer, para la gente que tiene VIH, para las mujeres con cáncer, en fin, un sistema de salud realmente colapsado y que el gobierno ha dicho, pues es que nos lo dejaron de tal o cual manera. Esa tal o cual manera, y esto que se evidencia en las investigaciones de justicia cero, de impunidad cero, perdón, ¿justifica lo que está pasando en el sistema de salud? Sí, por supuesto, o sea, de lo que está ocurriendo en términos, ¿Justifica? digamos, de... No, para nada, no lo justifico, o sea, lo que ellos están diciendo sobre cómo quedó el sistema en sexenios pasados no es un argumento para nada. Al contrario, ellos llegaron justamente con toda esta información. En propias palabras de Andrés Manuel, pues palpó el sentimiento durante sus recorridos por toda la República, entonces toda esta información la tenían, por lo que no es para nada un argumento, y sobre todo porque, vuelvo a lo mismo, me parece que ellos hablaban de este músculo de fiscalización, de este músculo de vigilar, de este músculo de estar detrás de estos personajes que han enraizado la corrupción o mediante omisiones, mediante prácticas ilegales. Y porque finalmente, como bien menciona, hay una consecuencia para la población. En el tema de salud, una propia omisión de un servidor público, de un cuadro de servidores públicos, derivaron posiblemente en la afectación de diferentes poblaciones. ¿Es corrupción en este caso, la omisión? Desde luego, es el sentido de que el no cumplir con lo que nos toca, evidentemente, va a tener una implicación de manera muy concreta, ya sea en un recurso o en una vida. Y el propio presidente aquí, incluso vamos a utilizar sus palabras, para él corrupción también significa que se ocupen puestos para los cuales no se tiene capacidad. Y me parece que el gobierno actual está dando ahí bastante muestras de esto. Entonces me parece que en efecto el no hacer o el dejar de hacer o el hacer mal, desde luego abona a una actividad que se orienta a la corrupción, porque no hay un compromiso claro con lo que realmente tendremos que hacer para generar mejores condiciones de vida. Claro, y aquí estábamos viendo todo lo que pasó en sexenios anteriores y eso que colocó en la sociedad mexicana en materia de esperanza de que se castiguen esos hechos de corrupción, y nos llama la atención que el presidente ha dicho, a mí no me toca, claro. A mí no me toca, y se al defiende. contrario, lo primero que hace es debilitar a las instituciones que pueden castigar, como el tema de las autonomías constitucionales, que le toca directamente al INAI, al cual pues le ha dado con todo porque no le gusta que estén sobre las instituciones vigilando y controlando. ¿Qué ven ustedes detrás de esa negativa, digamos, constante del presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar en contra, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto? Sabemos que como mandatario no le toca, pero como instituciones que están bajo su gobierno sí les toca. ¿Qué leen ustedes ahí detrás? Sí, por supuesto. Más allá de obviamente como ejecutivo, como él no le toca como tal, ¿sí? Sin embargo, me parece que las instituciones que están al frente sí tienen la obligación, y después de un cúmulo de revelaciones, no solo periodísticas, sino de la propia sociedad civil, y de las afectaciones también de quienes han denunciado a lo largo de organización de marchas, de movilizaciones, que hoy día ahora son descalificadas. A mí, por ejemplo, me causa un temor enorme que hoy día sean descalificadas las marchas donde vienen las víctimas de la violencia. ¿Sí? Que están en su legítimo derecho de reclamar todo. Y que lo hicieron en sexenios pasados y se legitimaba. Y que venía de sexenios pasados, pero es legítimo que sigan reclamando esto que yo ahí discrepo un poco, yo creo que sí le toca. O sea,
Institucionalmente el Ejecutivo, si bien no puede juzgar porque no es el Poder Judicial, claro que puede iniciar carpetas de investigación. Para eso está la Fiscalía, que para cuando le conviene es autónoma y para cuando no la sigue controlando, y eso yo creo que también se refleja con el tipo de actos de corrupción que se persiguen. A mí me parece que los que actualmente están en procesos abiertos nos da cuenta más bien de una especie de selectividad de los casos que se están estudiando porque hay un interés político detrás. Entonces sí me parece que esta justificación que da el presidente, esto a mí no me toca, no, asume tu responsabilidad, claro que te toca porque está dentro de tus facultades el iniciar procesos de investigación, y para eso están todos los órganos internos de control de las distintas dependencias que perfectamente pueden investigar esos asuntos. Me quedo con esa selectividad de casos que están eligiendo en este gobierno para el castigo o la investigación de corrupción. Nos vamos a una pausa y regresando a nuestro tercer bloque, en donde analizaremos qué casos específicos de corrupción ya nacieron y están creciendo en esta administración por parte de propios integrantes de o cercanos a esta administración. Regresamos. Regresamos en A Fondo en este programa de corrupción ayer y hoy. Así ponemos la pregunta: casos de corrupción en la llamada 4T, este tercer bloque. Decíamos al principio de este programa, el tema del bloque anterior, decíamos ese caso de corrupción que comenzaba con esos contratos de adjudicación directa. Pero hay muchos. El caso Bartlett, que fue un escándalo derivado de una investigación periodística en la que la propia función pública exoneró a Bartlett. ¿Qué les pareció aquello y muestra de qué les dio? A ver, ¿me permites? Sí, claro. Por supuesto, tiene que ver con este proceso de protección, me parece que es un proceso de discrecionalidad que honestamente se parece mucho al del sexenio pasado con Virgilio. Claro, no es la misma, digamos, magnitud en términos de revelación que era el presidente de la República y la Casa Blanca, pero lo sistémico es igual. Y quiero mencionar un caso aparte, que es con la investigación que acabamos justamente de publicar sobre la relación de Alfonso Romo y sus empresas que deja sueltas. General. Y bueno, al final nosotros no lo mencionamos y sí lo dice el presidente. No hay conflicto de interés, pero justamente la voz del Ejecutivo se enaltece antes de llevar a cabo una investigación, que eso es lo preocupante, que ya cuando emite una propia opinión, todo este espaldarazo presidencial, pues parece que ya se sabe para dónde va la decisión, ¿no? de cómo lo van a fiscalizar. Digo que Bartlett es un político de cepa y de trayectoria colmillo, y de claro. cola y etcétera, Sí. como dicen por ahí. Entonces, llama la atención esta defensa de ultranza que hizo y, bueno, cómo queda la función pública en este tema, ¿no? Yo creo, bueno, de entrada, un poco para complementar lo anterior, yo sigo sin entender qué hace Bartlett en el gabinete, siendo un personaje pues con cierta trayectoria en el régimen anterior que el propio presidente ¿Crees atacó que muchísimo. deslegitimizó el gobierno al gobierno? Yo creo que sí. Pero aparte también se traduce en desconfianza institucional, en que dejemos de creer que la lucha va en serio, porque si vemos a personajes que se vinculan históricamente con el régimen anterior que tanto hemos atacado, pues entonces decimos dónde está la diferencia, ¿no? Lo cual molesta mucho al presidente porque él dice, no somos diferentes, nosotros sí somos diferentes. Pero ¿crees que la gente, el grueso, porque bueno, tú eres un académico, tú un periodista, analista, etcétera, el grueso de la gente considera que la llegada de Bartlett al gabinete desprestigia al gobierno de Andrés Manuel? Yo creo que le han dado el beneficio de la duda. ¿Nos acordamos de aquello? Híjole, ahí sí nuestra un memoria pueblo de mala institucional e histórica es un poco corta, y me parece que le han dado el beneficio de la duda y incluso haciendo alusión al propio dato que tú dabas de la percepción de la corrupción, México ha ganado ahora lugares en ese índice, o sea que pareciera que nuestra idea de que la corrupción se está atacando es ya más generalizada. Pero qué bueno que se enfatiza que es percepción, que no necesariamente es la realidad. Y en ese sentido creo que con ciertos personajes la gente le ha dado el beneficio de la duda, pero ese beneficio de la duda tiene caducidad, tiene vigencia. Exacto. Y que tiene que ver con los resultados que pueden dar ya al frente de esas instituciones. Oigan, además lo vería como en dos vertientes. Es eso, como mencionas, el beneficio de la duda que se le da a funcionarios, y está también otra parte de funcionarios que están en la prueba de fuego, que habla su propia experiencia y su propia trayectoria, en que pues por la propia ética y la propia postura crítica que han tenido, deben de tener efectos. Santiago Nieto. Santiago Nieto, ¿no? Santiago Víctor Nieto. Toledo en la Secretaría de Medio Ambiente, que ahora con esta investigación que justo publicamos, tiene ahí una prueba de fuego.
¿no? Tiene una prueba de fuego, ahí se va a ver Claro. parte de esa trayectoria, ¿no? Oigan, son varios los casos de corrupción que se han señalado en esta administración. Vamos a tener una tabla ahí en la pantalla que usted tiene en su casa para que más o menos se dé una idea de cuáles son los casos que se le han señalado de manera directa a Andrés Manuel López Obrador. No nos daría tiempo de ver cada uno, pero escogí, me parece, los más emblemáticos. Por supuesto, Manuel Bartlett el primero, el superdelegado también, Carlos Lomelí, que bueno... Jalisco, ¿no? Sí, que ahí... Claro. Ahí sí hubo acción, un poco tardía y un poco bajo la presión, pero bueno, por lo menos es uno de los casos en los que sí se pintó la raya, ¿no? Claro. Exacto. ¿No? Y presión local, Claro. porque se trataba de... pues, O un con estado, sus ¿no? jalones de orejas a quien lo publicó, pero lo hicieron. Pero ¿no? se hizo, Pero ¿no? se hizo. Jaime Bonilla, con la famosísima ley Bonilla y Exacto. esta intención Claro, de pasarse la ley extender. electoral por Exacto. donde... Exactamente. ¿No? Ahí este caso también evidenció pues no solamente esa corrupción interna de Baja California, sino también pues las actuaciones y polarizó un poco y creció el tema de la distancia entre el Instituto Nacional Electoral y la Sí, propia presidencia. y exactamente, justo porque aquí sí, eso a Andrés Manuel no le toca. O sea, ahí sí, un tema electoral, justamente el gobierno debe tener una distancia importante para no contaminar un proceso que le va a dar legitimidad a un gobernante porque llega en condiciones Y a la democráticas. secretaria de ¿no? Gobernación le tocaba. Exactamente, y la grabación que sacaron. Exacto, por eso me Las refiero. instituciones ¿no? autónomas Sí, sí, sí. en general, ¿no? Exacto. Porque cuando se dan procesos, por ejemplo, como, Sí. como Santa Lucía, ¿no? Cuando va a haber toda esta información que se va a revelar, etcétera, sale a decir él, seguridad nacional, no, o sea, Tren Maya, por ejemplo. O sea, ahí es cuando él empieza a meterse justamente en temas que no le corresponden, ¿no? Que en este caso le corresponden a un Instituto Nacional de Transparencia. ¿no? Claro, y esa brecha entre separación de poderes y no, ¿no? Exactamente. Oigan, evidentemente, bueno, la investigación que ha citado y que no le habíamos entrado porque no habíamos llegado, la de Alfonso Romo, Así con es. esta empresa general que, bueno, no solamente es el tema del cenote, que es gravísimo, y con la omisión de las autoridades ambientales que pues no llegó al Ministerio Público, entonces pues le salió muy barata una multa, ¿no? Exacto. Desde ahí y con la respuesta del presidente, que hay que recordarle al auditorio cómo respondió. Que bueno, primero que somos conservadores, ¿no? Ya. Sí, claro, sí, todo el árbol genealógico de Alfonso Romo, de bisnieto de Madero, y aparte respondió que se iba a iniciar una investigación con Pero habló de no conflicto de intereses diciendo que claro, pues dijo ya él, no era no hay- él ya no era el dueño, ¿no? No era el Exacto. dueño. Sí, yo es su sé que él ya no hermano. está. Y por supuesto Yo que- sé que él ya no está. ¿no? Sí, Dice. Y por era supuesto que el coordinador de campaña. Incluso hay un término para eso, se llama puerta giratoria, de cuando Exacto. los empresarios pasan a formar parte del sector público y viceversa. Claro que es corrupción y claro que hay conflicto de intereses. Y que hay que decirlo, el titular, el dueño de esa empresa en este momento es el hermano de Alfonso Romo. Por supuesto que ahí Con está un el poquito conflicto. lo de Bartlett con su pareja, ¿no? Y es Exactamente. interesante cómo responde el presidente. Él ya no está, es su hermano. Bueno, creo que no sabe bien entonces cuál es la definición de conflictos de intereses, ¿no? Exactamente. Son familias Pero directos, ¿qué terceros pasa? directos, A ver, o sea, nos estamos centrando el presidente y como decimos, no todo le toca, exacto. ni todo se tiene que centrar en ello. Me parece que México tiene una estructura Exactamente. de instituciones que deberían reaccionar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo leemos que no? Yo creo que esto a mí me desanima muchísimo porque me parece que lo que habíamos avanzado, al menos formalmente, en los últimos 20 años para construir instituciones mucho más sólidas que pudieran soportar o dar estabilidad en cambios de gobierno, me parece que están dando ya muestras de que no son tan sólidas. Tan no lo son que por iniciativa del presidente y de su equipo de trabajo estamos desmantelando algunas que se ha construido, me refiero a órganos autónomos, estamos quitándole peso a otras que se dedicaban al tema de la investigación, justamente el tema de la corrupción, al sistema nacional que ahora lo está centralizando la Secretaría de la Función Pública, es decir, estamos en un proceso de desinstitucionalización de algunas victorias que se habían conseguido para ponerle reglas claras al poder, y eso sí me parece arriesgado porque no es una cuestión que solamente tenga repercusiones el día de hoy. Eso va a derivar en que las decisiones de las autoridades sean cada vez menos controlables y que cada vez tengan menos que argumentar por qué ejercen los recursos de cierta forma. A ustedes como parte de esta investigación, ¿qué les deja, qué les queda, con qué sabor en la boca se quedan después de las palabras y de la respuesta gubernamental? Me refiero al presidente y sus declaraciones en las mañaneras y obviamente a toda estructura que decimos ha sido omisa y hasta cómplice. Pues el sabor que nos deja es realmente de, como lo que ha sucedido en anteriores veces, es proteger, es dar un espaldarazo a sus funcionarios. Finalmente nosotros aportamos los hechos, aportamos la información y serán las autoridades quienes decidan qué va a suceder. Sin embargo, consideramos que los elementos que están incluidos en la investigación
sí dan pie a que puedan profundizar, que puedan fiscalizar aún más a este funcionario y a otros más que están alrededor. Pero aquí me parece, perdón, que es un punto bien importante. A eso estamos. Justamente en algo que sí se parece a este gobierno a los anteriores es que no hay garantía de esa investigación y mucho menos del castigo. Porque estamos viendo que hay documentados casos ya muy claros de corrupción, en tanto en términos legales como incluso éticos, si es que queremos verlo así, y que no está pasando nada. Cuando el mensaje directo, si tu bandera política es para llegar a la presidencia o a cierto espacio de poder, vamos a combatir la corrupción, y no garantizas al menos que se investigue, ya no decir que se persiga, que sería un gran logro, pues obviamente la demagogia se nos va al piso. Oye, ¿no? Por lo menos que parezca que se está investigando y que parezca que se mueven las estructuras, y ¿no? a los de adentro. Se deslegitimiza y se les dice conservadores. Exacto, y justo ahorita que mencionas eso de conservadores, quiero ir a otro tema. Justamente deslegitimar a los equipos periodísticos, a la prensa, que me parece que en secciones anteriores llevaron a cabo estas investigaciones, por ejemplo. Lo tocamos esto regresando porque sí, claro, la guillotina nos está persiguiendo. Nada más cerrar con esta encuesta que hizo el Universal sobre cómo la gente ve la actuación de este gobierno en materia de combate a la corrupción. Comenzó en marzo del 2019 con 65.8%. La gente aprobaba su combate a la corrupción. En febrero del 2020, 45.8%. La gente se está dando cuenta o está juzgando, por decirlo de alguna forma, la actuación gubernamental también. Regresamos en A Fondo. Cuarto bloque, conclusiones y propuestas. Qué difícil, la verdad, este tema, porque evidentemente, así como la corrupción tiene no un significado específico, tampoco es sencillo luchar contra la corrupción, y lo sabemos, es un monstruo de 1000 cabezas y con unas raíces gigantescas. Sabemos que no es fácil, pero lamentablemente no se están dando muestras de este asunto y es lo que habíamos concluido. Aquí me gustaría terminar con esta idea que teníamos antes de irnos a la pausa, de esta respuesta constante del presidente de es que los conservadores, incluso lo dijo de las mujeres, ¿no? Pidiendo seguridad, de las víctimas de violencia, de los padres de los niños con cáncer, lo ha dicho de periodistas, activistas, etcétera. ¿Cómo explicarle a la gente que me parece que, bueno, con la cifra que di antes de irnos a la pausa, parece que la gente está entendiendo un poquito más esa actuación? Pero ¿cómo le explicamos a la gente que sí cree que son conservadores los que están señalando al gobierno? Hay que mencionar contexto, porque justo las investigaciones periodísticas, académicas de la sociedad civil, que vienen siendo conquistas de años pasados, críticas que han mantenido muy constantes, incluso me atrevo a mencionar como un ejemplo a la unidad de investigación de Carmen Aristegui en su momento cuando publicó La Casa Blanca. Hoy son muchos de esos periodistas materia de esas acusaciones. Algunos de esos periodistas, por ejemplo, en su momento trabajaron para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Daniel Lizárraga estuvo, por ejemplo, coordinando la unidad de Carmen Aristegui. Tantos periodistas, por ejemplo, está Raúl Olmos, está tantos periodistas en este momento llevando a cabo investigaciones importantes, por ejemplo, con Odebrecht, y hoy son descalificados. Hoy son descalificados los medios con los que él se defendió justamente. La revista Proceso no tuvo reparo en descalificarla, no tuvo reparo en descalificar a Reforma. Muchos medios con los que él se respaldó en su momento, digámoslo en el sentido de que eran quienes no encubrían la información, ¿no? O sea, publicaban las cosas como eran y hasta salen los debates, ¿no? Salen los debates enseñando a estos medios de comunicación, por lo cual no es congruente. Muy pertinente esta observación, porque uno ve a veces la respuesta que tiene la gente hacia a estos periodistas o a estas investigaciones y parece que criticar o señalar a este gobierno legitima al gobierno de Enrique Peña Nieto. La gente dice, ¿y por qué en el gobierno anterior no señalabas? Exacto. ¿Y por qué en el gobierno anterior no decías? Una cosa no significa la otra. No. Que los periodistas, que los activistas señalen o señalemos a un gobierno no quiere decir que aprobemos al pasado. Claro. Evidentemente, ¿no? Y esa es la democracia en realidad, o sea, la capacidad de disentir y de criticar. Y quiero mencionarte un ejemplo muy gracioso. Nos escribían mucha gente en redes, a todo el equipo, a Janet Castellini, a mi otro colega Sergio Rincón, nos decían, bueno, ¿y por qué no escribieron esto en 2007 o antes? Bueno, pues estamos en prepa, así de simple. Estábamos en preparatoria,
estábamos en la universidad. Y la fundación de Eneral, ¿en dónde fue? Exacto, y la extracción de los mantos acuíferos en la Riviera Maya, ¿cuándo fue? Etcétera. Exacto, ¿no? O sea, no corresponde. Pero este ha sido un argumento muy sonoro por parte de la oposición, de los propios funcionarios y también de este, digamos, nuevo fenómeno de bots y de ataques en redes sociales, ¿no? Este ha sido como el discurso, ¿no? Para poder empantanar los trabajos. Claro. Que quisiera yo citar otra vez a Transparencia Internacional, en donde hace y ha hecho a lo largo de pues todos los reportes que presenta de corrupción, de percepción de corrupción, y hace diferentes recomendaciones a los gobiernos para poder trabajar y que la gente los perciba menos corruptos. Uno de ellos es controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en tarea política. Aquí, cuando yo leía todo esto, pensaba, bueno, está el tema de reducir los recursos a partidos, al Instituto Nacional Electoral, pero otra vez, no sé si vemos selectividad. A mí me parece que sí, y desafortunadamente es muy clara, lo cual está deslegitimando todo el combate a la corrupción porque pareciera que la estamos utilizando solamente como medio de control político. Es decir, no eres mi aliado, no me vas a apoyar en X política pública, entonces ahí va la maquinaria, ¿no? Ahí sí sirve la maquinaria para al menos investigar y poner el reflector público de que se te acusa de corrupción, entonces ya hacemos juicio sumario y eres el más corrupto de los corruptos. O no hay recursos como el INSABI, ¿no? Exactamente. Con los gobiernos que se fueron sumando o no. Exactamente, o los estrangulamos con el tema presupuestal. Entonces a mí me parece que ese tipo de elementos pues sí no abonan a que el combate a la corrupción sea creíble, y justamente toda esta serie de medidas que recomiendan organizaciones como Transparencia Internacional pues necesitan no solamente quedarse en el discurso, ¿no? Necesitan también recursos, necesitan estructura, necesitan normatividad que las haga realidad y que en efecto haga creíble que la corrupción sí se puede combatir y que puede haber resultados inmediatos. Aquí nada más rápidamente, acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicio y distribución de recursos no responda a conexiones personales o políticas, ¿no? Que es un poco lo que dices, gestionar conflictos de intereses. Son varios puntos, pero también escogí aquellos que brincan en esta administración como omisiones de esas recomendaciones. Empoderar a la ciudadanía, proteger periodistas y activistas. Sí, por supuesto, totalmente. No solo la protección propia de los recursos que debe emprender la Fiscalía General de la República a través de los mecanismos, sino yo pienso que abona que el propio presidente de la República en su discurso muestre digamos, ese respaldo, ¿no? Ese, digamos, porque bien, es interesante que diga que hay libertad de expresión y todos pueden hablar, pero al final del día, que un poder presidencial señale directamente a un periodista, sí hay consecuencias de alguna forma. Y es grave para la democracia. Es grave para la democracia. Porque esa es la democracia misma, o sea, el hecho de poder tener diferentes voces. ¿Qué es la prensa? Claro. La voz del pueblo. Exactamente. En cierto sentido, ¿no? Y que la descalifiques, bueno, la vas a descalificar, pues da evidencia, da pruebas, pero no, o sea, se queda nada más en la acusación y seguimos en el limbo, ¿no? De que todo es corrupción, todo es conservadurismo, todo es neoliberalismo y todos son los gobiernos pasados. Que yo decía que es un monstruo de 1000 cabezas con raíces enormes. El presidente al principio del anuncio de esa bandera decía, cuando yo llegue al gobierno, como el presidente no va a ser corrupto, pues entonces desde arriba se empieza a barrer la casa. Estamos viendo que lamentablemente esta casa está sucia. ¿Cómo queda ese discurso del presidente de la casa barrida y de la corrupción o no corrupción del presidente? Al menos no es congruente. Hasta el momento lo que ha transcurrido de su administración no es congruente porque justo quienes han estado en el radar, por ejemplo Manuel Bartlett, pues vemos que no se barre o por lo menos no se intenta fiscalizar de un modo minucioso a sus funcionarios que están más cercanos. Ya no hablemos ni siquiera de los segundos o terceros rangos, hablemos de quienes están en el gabinete, qué tanto han sido cuestionados, qué tanto han sido fiscalizados. Me parece que ya han sido una serie de investigaciones, de notas que han señalado directamente a miembros de su gabinete. Me quedan 2 minutos, se los voy a repartir prácticamente casi 1 y 1:40 para que me dejen despedir. ¿Por dónde empezar? Yo creo que es muy importante fortalecer de manera autónoma en términos de atribuciones y presupuestal a las áreas que pueden realmente tener un impacto en la investigación y castigo de la corrupción. Que se coordinen, que haya más recurso, que puedan tener atribuciones, como lo decimos de manera coloquial, que tengan dientes para actuar y que no estén sujetas a los vaivenes políticos que supone el ejercicio de gobierno. ¿Tienes optimismo en eso? ¿En que se puede hacer eso? Sí, porque afortunadamente la sociedad civil
está presente más que en otros años y eso ya al menos es una esperanza por lo menos. Muy bien. ¿Por dónde empezar? Importante que el Poder Ejecutivo entienda ese límite que hay con las instituciones autónomas y que estas instituciones autónomas que llevan a cabo sus diferentes tareas, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, son justamente para tener una mejor democracia y para poder empoderar a la ciudadanía y en este caso también llevarlo a través del periodismo, a través de la academia, a través del activismo, a través de la sociedad civil. Muy bien, pues nos vamos y a lo mejor nada más quedarnos en esta mesa con un optimismo de que todavía falta en esta administración bastante tiempo para que pudieran haber muestras de una lucha de verdad frontal contra la corrupción. Gracias a Maximiliano García. Gracias por la invitación. Gracias. Y gracias a Alejandro Melgoza Rocha. Gracias y felicidades. Gracias, Marta. Gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Su opinión siempre es importante. Está en mis redes sociales y las de Mega Noticias TVC. Hasta luego.